Cierras los ojos y por un instante, todo se vuelve deliberado, la habitación que aparece es tuya y a la vez, no lo es, el aire tiene un peso distinto. Una luz extraña recorta los objetos como si alguien cinematografiara la escena. Te das cuenta, estás soñando. No te asusta. Te sorprende la posibilidad de dirigir lo que ocurre. Esa sensación, la de ser consciente dentro del sueño, es la puerta por la que entra el enigma. ¿Qué es exactamente la lucidez onírica? Control real, dominio sobre la noche, o la más sutil de las ilusiones, la memoria reorganizada que nos cuenta una historia coherente al despertar. Si tienes una libreta junto a la cama, anota esto, al final te daré un ejercicio breve y verificable. No es promesa de magia, es una invitación a poner a prueba una capacidad humana antigua y sin embargo, todavía poco comprendida. La lucidez no nació en un laboratorio. Antes de los electroencefalogramas, comunidades enteras ya practicaban la conciencia nocturna como disciplina. En el Tíbet existe una tradición llamada Tummo o yoga del sueño, donde el practicante aprende a mantener la vigilia en la noche para conocerse ante la muerte. En los relatos indígenas de América, hay testimonios que describen viajes controlados durante la noche como ejercicios para comunicarse con ancestros. En Occidente, el término moderno aparece con Frederick Van Eyden en 1913. Él describió noches en las que era capaz de decidir sus movimientos oníricos y narró la experiencia con un detalle que hoy nos suena familiar. Lo curioso es que, tanto en textos milenarios como en notas de laboratorio, la experiencia comparte rasgos sensoriales, nitidez de la imagen, intensidad del color, peso distinto en los cuerpos y una sensación de doble vida, la conciencia despierta y la que se aventura en el sueño. La ciencia moderna decidió traducir esas intuiciones a señales que puedan medirse. Aquí empieza la parte que despierta asombro y prudencia. En los años 70, Kate Harney logró algo que muchos creían imposible. Pidió a un soñador que si era consciente dentro del sueño, moviera los ojos en una secuencia predeterminada. Con electrodos registrados durante una fase REM, la secuencia apareció, la marca física de la lucidez. Más tarde, Stephen LaBerge en Stanford replicó y amplió estos protocolos. Se dice que, por primera vez, la ciencia podía escuchar que un soñador estaba consciente. ¿Qué significa eso? Que la lucidez es al menos en parte verificable, la mente puede dar señales desde dentro del sueño. Neuroimagen más reciente apunta a una explicación parcial. Durante la lucidez se reactiva la corteza prefrontal, la región que gobierna la reflexión y la toma de decisiones. En lenguaje claro, una parte del cerebro que normalmente reduce su actividad mientras soñamos vuelve a encenderse. ¿Conclusión? Hay un grado de control cognitivo que no existe en sueños ordinarios. Sin embargo, la evidencia también señala límites. Los relatos de quienes practican lucidez con destreza muestran que no todo es dominio absoluto. Un soñador puede decidir volar, pero chocar con estructuras que improvisadamente se forman, puede conversar con personajes que luego rehúsan dar respuestas coherentes. Es como si el sueño tuviera su propia gramática, resistiéndose a la voluntad pura. ¿Por qué ocurre esto? Algunas hipótesis señalan que aunque la corteza ejecutiva esté activa, el resto del cerebro que genera imágenes y emociones mantiene cierta autonomía. Cambiemos de perspectiva, la clínica. En los últimos 20 años, terapeutas han utilizado la lucidez para tratar pesadillas. Pacientes con trastorno por pesadillas recurrentes aprenden a reconocer que sueñan y a cambiar el guión, sustituir un perseguidor por un aliado, transformar una caída en una escalera. Se reportan disminuciones significativas en la angustia nocturna. Esto sugiere algo decisivo: la lucidez no es solo un juego, puede modificar procesos emocionales profundos. Pero hay otro lado: entrenar lucidez requiere práctica y puede traer costos. Quienes buscan dominar el sueño con obsesión reportan fragmentación del descanso, aumento de episodios de falsos despertares y una sensación de desvinculación entre la vigilia y la noche. La ciencia advierte de un punto de equilibrio: la lucidez puede ser útil si está integrada,
pero puede ser perturbadora si se busca a cualquier precio. Ahora una pregunta que muchos se hacen: ¿los sueños lúcidos pueden conectar a dos personas en el mismo espacio onírico? Historias colectivas circulan en foros y grupos, soñadores que describen paisajes coincidentes, figuras que se repiten entre relatos no conectados. Algunos sostienen que esto es prueba de un terreno compartido, otros, que se trata de arquetipos y coincidencias culturales. La verdad empírica es prudente: hasta hoy no existe una replicación científica rigurosa que confirme lugares comunes entre soñadores no relacionados. Sin embargo, la recurrencia de motivos, escaleras, corredores infinitos, figuras encapuchadas, invita a una reflexión antropológica. ¿Qué símbolos produce el cerebro humano en común cuando opera libre de la lógica del día? Entre las anécdotas más inquietantes destacan quienes relatan encuentros con figuras que parecen persistir. Una soñadora describió durante años a un hombre de negro que la observaba desde la distancia y regresaba sin importar el escenario. Su relato coincidía en rasgos con testimonios en otros países. Para la lectura junguiana, estas figuras responden a patrones arquetípicos; para los escépticos, son ruido de la imaginación colectiva. Para la experiencia subjetiva, en cambio, son reales y provocan emociones que a menudo inducen cambios de vida. Hay otro motivo que complica la ecuación: la memoria y la narrativa. Algunos investigadores sostienen que la lucidez puede ser una reconstrucción posterior. Dicho de otro modo, al despertar, la mente compone una versión coherente del sueño, atribuyéndose control o intención donde hubo fragmentos incoherentes. Este sesgo de reconstrucción no invalida la experiencia, significa que la historia consciente que contamos puede estar editada. La técnica experimental de las señales oculares demuestra lo contrario en parte: cuando se registra un patrón intencional durante REM, hay menos lugar para la pura invención post-hoc. La dicotomía persiste: hay trazas objetivas y capas narrativas simultáneas. ¿Cómo se aprende la lucidez? Existen técnicas practicadas y estudiadas: Mnemonically Induced Lucid Dreams, Wake Back to Bed, realidad comprobatoria diurna y estimulación sensorial durante REM, luces, sonidos. Muchas de estas estrategias aumentan la probabilidad de lucidez, según estudios publicados. Sin embargo, la efectividad varía según el individuo. Sueño, genética, motivación y contexto moral influyen. Para algunos la lucidez es habilidad, para otros, azar. Ahora, ¿qué ocurre cuando intentamos medir la lucidez en laboratorio? Los registros muestran que la lucidez suele aparecer en fases REM prolongadas y se asocia con patrones específicos de EEG. Pero la intensidad del control no se correlaciona perfectamente con la actividad prefrontal. Hay lucidez sin dominio completo y control parcial sin plena reflexión. Es decir, el panorama es mixto. La mente puede despertar parcialmente dentro del sueño sin convertirse en un director absoluto. En el cruce entre ciencia y mito encontramos relatos que desafían la explicación, soñadores que aseguran haber recibido información verídica durante lucidez, que luego se verifica en la vida real. Otros relatan experiencias místicas de encuentro con entidades que describen conocimientos que el sujeto no conocía. La interpretación mayoritaria es prudente: coincidencias, sesgos de selección y la capacidad humana para encontrar sentido post factum. No obstante, el fenómeno obliga a la investigación: si hay casos reproducibles, merecen ser estudiados con rigor. ¿Qué implica la lucidez para nuestra noción de libertad? Si el control es parcial, entonces la lucidez nos dice algo profundo: que la conciencia es porosa, capaz de modulaciones, y que la voluntad no es siempre el arquitecto exclusivo del relato mental. Si en cambio, la lucidez fuera plenamente controlable, abriría posibilidades prácticas: ensayo mental de habilidades, terapia intensiva, creatividad radical, y éticas. ¿Quién decide qué manipular en nuestra mente nocturna? Antes de cerrar, la promesa práctica: el ejercicio. Hazlo con cuidado. 1. Antes de dormir, elige una comprobación de realidad sencilla: contar tus dedos y decir en voz baja: estoy soñando. 2. Repítelo 5 veces con atención y una intención clara.
3. Usa la técnica WTB, duerme 5-6 horas, despierta 20-60 minutos, mantén la mente activa y vuelve a dormir con la intención de reconocer el sueño. 4. Si durante la noche te vuelves consciente, realiza la comprobación, si no, anota el sueño al despertar. Repite la práctica una semana y observa cambios. La experiencia no garantiza dominio, pero te permitirá distinguir entre recuerdo adornado y señal ejecutada. Los sueños lúcidos son territorio híbrido, en ellos se mezclan datos verificables y fábulas personales. Hay control, medible, práctico, terapéutico, y hay ilusión, memoria que embellece, sesgos que crean coherencia. La respuesta no es excluir una cara en favor de la otra, sino aceptar la complejidad. La lucidez nos ofrece una oportunidad única, explorar cómo la mente crea realidades y quizá, ensayar nuevas formas de relacionarnos con nuestra propia conciencia. Si esta inmersión te dejó preguntas, comparte tu experiencia en los comentarios. La noche no es solo oscuridad, es un laboratorio que nos espera. ¿Te atreves a entrar?